Dice de los Knicks que fueron uno de los 10 mejores equipos de la historia de la NBA. Sin duda serán de los mejores equipos de la historia de Nueva York. De Nueva York seguro, el mejor sí, seguro. Claro, porque fue esta plantilla la que ganó el título la temporada anterior, como tú decías, y bueno, la que desató un poco la locura en la ciudad en torno a los Knicks y al baloncesto. Ahí está precisamente Lew Alcindor, que se cambió de nombre un poco más tarde, en la 71-72, al que ya todos conocemos de Kareem Abdul-Jabbar, que es noble y poderoso sirviente. Nada menos. Ese es el nombre que se decidió poner Lew Alcindor. Hemos visto ya el salto inicial entre los dos pivots más dominantes de la época. Willis Reed, el que había sido MVP de la temporada anterior, también de las finales. Un jugador que estaba atravesando su mejor momento. Hablaremos también del momento épico que se vivió en las finales anteriores frente a los Lakers. Ese momento que pasará a la historia no solo de Nueva York, sino de la NBA, por esa reaparición de Willis Reed en el último partido. Vamos a repasar los quintetos iniciales por parte de los Knicks, entrenados por Red Holzman. Estaban Dick Barnett con el dorsal número 12, con el 24 Bill Bradley, con el 22 David DeBusschere, número 10 para Walt Frazier y el 19 para ese gran capitán Willis Reed. Mientras que Milwaukee Bucks, equipo entrenado esta temporada por Larry Costello, entrenador que falleció hace 2 años, estaba formado ese quinteto por Oscar Robinson, Greg Smith, Bob Dandridge, John McLaughlin y Lew Alcindor, ese Kareem Abdul-Jabbar, que había anotado los primeros 2 puntos del partido para el conjunto de Milwaukee, que llegaba a este partido, Íñigo, después de 16 victorias consecutivas, con 17-1 en el casillero de victorias-derrotas. Es que esta temporada de los Bucks pues fue espectacular, ¿no? A pesar de esa racha que tú comentas, pues tuvieron otra racha posterior entre febrero y marzo de 20 victorias consecutivas. Terminaron la temporada regular con 66 victorias y tan solo 16 derrotas. Una marca pues a la altura de los mejores Bulls, ¿no? De los 90. Y luego ganaron el anillo pues prácticamente barriendo a todos, ¿no? Pues 4-1 a San Francisco, 4-1 a los Lakers y 4-0 en la final a Baltimore. Precisamente el equipo que dio una de las grandes sorpresas de la historia de esta liga, deshaciéndose de estos Knicks en la final de la conferencia este. Equipos que tenían muchas ramificaciones que les unían en las últimas temporadas. Recuerden, Milwaukee solo tenía 3 años de historia. El lanzamiento de Willis Reed, haciendo de maravilla lo mejor sabía, anotar y rebotear. Esta misma temporada logró además un récord reboteador para la franquicia de Nueva York. Llegaría más adelante, creo que fue en el mes de febrero, el Skyhook, que empezaba a forjarse como mito. Ahí vemos que todavía no estaba muy perfeccionado, se quedó a unos centímetros de la canasta. Los albores del Skyhook, bueno, ya venía de ganar el campeonato universitario en UCLA 3 veces, nada menos. Haciendo pareja una de las temporadas, el año 67, con un compañero de su equipo, los Bucks, con Lucius Allen, al que veremos un poco más adelante. Y él también había sido campeón de high school, o sea que Abdul-Jabbar esa temporada había conseguido ganar el título, pues ser campeón en todas las categorías posibles en las que él había jugado. La gran pregunta de esta temporada es cómo dejaron los Cincinnati Royals que Oscar Robertson, el gran hombre de esta liga, aterrizase en los Bucks. Pues la explicación que se da más o menos es que los Royals decidieron contratar de entrenador a Bob Cousy, que fuera a base de los Celtics, que ya tenía 41 años, y parece que la relación entre ambos pues no fue del todo buena, ¿no? Se decía que Cousy tenía celos de Oscar Robertson, de lo bien que jugaba, y ese verano decidieron traspasarlo ya con 31 años, un veterano Oscar Robertson a Milwaukee, a cambio de Flynn Robinson y Charlie Paul. O sea que pedazo de transacción la que hicieron los Bucks, la gerencia de los Bucks, para conseguir fichar a este hombre que fue clave en este título de los Bucks. Solo tuvo una temporada con récord negativo el conjunto de Milwaukee, la primera. Recuerden que esta es solo su tercera, 27 victorias y 55 derrotas en la 68-69. Después, ya con la llegada de Lew Alcindor, se fue hasta las 56 y 26, y este año, partido al que corresponde esta temporada al 70-71, 66 victorias y solo 16 derrotas. El equipo que iba a asombrar definitivamente en estos comienzos de los años 70, estos dos equipos que marcaron esa época. Con la pelota está Walt Frazier. Y es que se desató la locura en Milwaukee con estos Bucks. Consiguieron atraer a lo largo de toda la temporada, playoffs incluidos, a más de 1 millón de espectadores al campo de los Bucks. O sea que increíble, ¿no? Una marca de espectadores espectacular. Este día había casi 11.000 espectadores en el Milwaukee Arena. La cifra oficial dice que eran 10.746 los aficionados que estaban presenciando este partido. La falta personal de DeBusschere. También veíamos ahí fugazmente al senador Bill Bradley. Senador demócrata Bill Bradley. El lanzamiento libre que no entra, a punto de capturar el rebote Willis Reed, se le escapó
El balón que salió por la línea de fondo. Nueva posesión para el conjunto de Milwaukee. Ahí está Oscar Robertson. En su 12ª temporada ya en la liga. Había recalado en los Milwaukee Bucks. Y iba a vivir la mejor temporada de su historia. Pues ahí hubo falta personal en ataque de Bobby Dandridge. Otro de los hombres importantes. Los 5 del quinteto titular por encima de las dobles figuras a lo largo de esta temporada. Sí, la verdad es que eran los 5 que acaparaban casi todo el juego de este equipo. Luego saliendo desde el banquillo estaba Bob Buser. Tampoco estaba mal. El mencionado Lucius Allen. Pero bueno, el peso de tanto en ataque como en defensa de este equipo recaía en estos 5 hombres que formaban un quinteto pues espectacular. Pues con la pelota estaba ya subiendo la Greg Smith, quizás el hombre menos espectacular de todo el quinteto que dirigía Larry Costello. Ahí estamos. Leo Alcindor, y ahí está. Qué fácil, ¿no? Ese skyhook, ese gancho del cielo que sacaba Kareem Abdul-Jabbar, que la verdad es que fue un poco revolución la llegada de este hombre, un poco no, bastante revolución la llegada de este hombre a la liga, corrompiendo muchos de los esquemas que había por aquel entonces de este juego. Y la verdad es que luego con el paso de los años, en los años 80, cuando le hemos visto jugar, pues sí, pues Abdul-Jabbar era muy bueno, pero quizás no era para tanto como ya no se decía, ¿no? Claro. Porque el juego ya había evolucionado mucho, pero claro, la llegada de Jabbar a la NBA supuso una revolución total pues en muchos aspectos del juego. Claro, es que él fue quien dirigió esa evolución en el juego, en el puesto de pivot, con esos 20 años de carrera en la NBA y con todas esas marcas históricas que ha dejado ahí. Ese hombre acaba de perder la pelota, estuvo muy atento a la línea de pase Willis Reed, el contragolpe de los Knickerbockers, se frenó ahí en su carrera Dick Barnett, el lanzamiento final acaba dentro, 2 puntos más para New York Knicks, que se ponía con 12-7. Y Oscar Robertson subiendo la pelota así de bien para Bobby Dandridge, que ponía 2 puntos más en el casillero de Milwaukee Bucks. Bob Dandridge, que hace poco ha sonado como posible general manager de los Washington Wizards después de la salida traumática, o por lo menos sí polémica salida de Michael Jordan. Y Bill Bradley, aquí hemos visto anotar antes que ya creo que todos conocemos la vaya tapón ahora de Jabbar, segundo consecutivo. Decía de Bill Bradley que una historia que creo que conocemos todos, ¿no? Que decidió retrasar un año su incorporación al baloncesto profesional por ir a estudiar a Oxford. Ha sido senador por New Jersey, exactamente, demócrata, y que decía que si él llegase a presidente nombraría secretarios de defensa a 2 compañeros suyos de este equipo. A 2 buenos defensores. O a Drew Sher o a Phil Jackson, o al entrenador de los Lakers. Bueno, Phil Jackson, que la acabamos viendo en este partido, dorsal número 18, el hombre que la temporada anterior había estado en el quinteto de los mejores rookies del año. Sí, que se había perdido la temporada anterior, se había perdido toda la temporada jugando un partido en Oakland. Al hacer un tiro se le cayó encima a Clyde Lee y le provocó una rotura de 2 discos en su columna vertebral, por lo que se perdió toda la temporada, pero que le vino muy bien, como él cuenta en alguna de sus biografías, ya que Red Holtman, que era entrenador de los Knicks, lo adoptó como asistente suyo, asistente de entrenador, y le vino bien para empezar a familiarizarse, ¿no? Pues con lo que es ser entrenador y aprender mucho de Holtman, sobre todo, que es era un apasionado de la defensa. Pues tendrá que dar gracias a esa lesión, en todo caso, después de los grandes logros que ha conseguido en los banquillos este enorme Phil Jackson que veremos en unos instantes. Pues ahí está Willis Reed, el hombre que había dominado la temporada anterior dentro de la liga y que este año le tocaba pelear contra el equipo que dirigía la otra estrella emergente y que ya se había convertido en una auténtica realidad, el gran Leo Alcindor, que tiene ese dorsal número 33, Kareem Abdul-Jabbar. Se enfrentaban pues el mejor rookie contra el mejor jugador, el último MVP de las finales contra el hombre que estaba llamado a liderar al equipo que iba a ganar esa temporada y que acabaría siendo también el MVP de la liga, y Oscar Robertson, la gran llegada, el gran fichaje del conjunto de Milwaukee, la pieza que faltaba para que los Bucks consiguieran hacer algo tan grande en su tercer año de historia. El equipo que de la nada ha llegado más rápido a lo más alto, estos Milwaukee Bucks de la temporada 70-71. Ahí está Oscar Robertson, el lanzamiento que no entra, la lucha por el rebote y el palmeo que acaba convirtiendo en 2 nuevos puntos Greg Smith para Milwaukee Bucks. Ahí hemos visto la forma tan peculiar que tenía, o la mecánica tan peculiar que tenía Oscar Robertson de lanzar a canasta, ¿no? Poniéndose el balón prácticamente en la cabeza, muy lento, pero bueno, bastante efectivo. Botó el balón en el pie Willis Reed, acaba recuperando la pelota del conjunto de Milwaukee, sale Oscar Robertson al contragolpe, muy bien conducido para los 2 puntos de John McLaughlin.
Otro de los hombres que tiene su dorsal retirado en el Milwaukee Arena. 3 hombres de este quinteto: Oscar Robertson, John McLaughlin y por supuesto Kareem Abdul-Jabbar. Fue el primer jugador de los Bucks en estar en un All-Star. McLaughlin, nombre complicado de pronunciar que tiene también. Sí. Y el mejor anotador en la primera temporada de la historia de esta franquicia. Ahora es comentarista de televisión para, no sé exactamente para la división de los Bucks o para la Fox a nivel nacional, pero es comentarista de televisión y presidente y fundador de una asociación de atletas del Medio Oeste contra el cáncer infantil. Vaya, que también buen corazón ha demostrado tener este jugador. Canasta ahora de Jabbar, aunque falta en ataque o pasos. Una más, pues sí, al final anulada la canasta de Kareem Abdul-Jabbar. Esta temporada en la 70-71 se habían creado las nuevas divisiones, tal cual las conocemos actualmente. Milwaukee estaba encuadrado en la Midwest, estaba en la conferencia oeste. El año anterior había estado en el este y había sido derrotado por Nueva York en la final de esa conferencia este. Los Knicks que seguían en el este y en la recién creada Atlantic Division. La canasta para Milwaukee, además la falta personal. Y decías que, y tal como lo conocemos hasta ahora, la actual división de la NBA, que quizás la próxima temporada puede cambiar, ya que con la incorporación de los Charlotte Bobcats, la nueva franquicia, pues se está planteando, y creo que en breves fechas se va a dilucidar si se cambia o no, mantener el esquema de 2 conferencias, pero dividir en 3 divisiones cada una de las 2 conferencias. El estilo del béisbol y del fútbol americano. Una cosa así. Llevaría alguna reestructuración. Quizás Nueva Orleans tuviese que pasar al oeste. Supongo que no les hace mucha gracia tener que pasar a la conferencia más dura. Y los Bobcats quedarían encuadrados en el este. Como siempre, los 8 mejores equipos de cada conferencia, independientemente de qué división, pasarían a playoffs. Sí. Simplemente para, me imagino, para reducir el número de kilometraje en esos viajes tan enormes que tienen que hacerse los equipos cuando hacen gira por una conferencia que no es la suya. Ha habido falta personal de Oscar Robertson. Partido que marchaba bastante igualado en los primeros compases de este primer cuarto. Y al final la jugada de 3 puntos tras el lanzamiento libre adicional convertido por Dick Barnett. Milwaukee venciendo por 3, 18-15. Recuerden que estamos en noviembre de 1970. El actual campeón, el campeón de la temporada anterior del 69-70 había sido New York Knickerbockers. El que iba a ser campeón de esta 70-71, Milwaukee Bucks frente a frente en el Milwaukee Arena. Walt Frazier ya que se forra, es que está metiendo todo para Milwaukee. Todas le buscan, lógicamente le buscan a él, y esa superioridad en altura, en rapidez, etcétera, pues le está haciendo anotar gran cantidad de puntos de los Bucks, aunque ahora está un poquito lento a la hora de defender, ¿eh? Hemos visto un poco, se dejaba llevar ahí. Ahí lo hizo muy bien Willis Reed. Oscar Robertson sacando la pelota para McLaughlin. Buena decisión, hubiera sido de 3. Ese lanzamiento de McLaughlin. Universidad de Indiana. 16 puntos de promedio esta temporada, o sea que era un gran anotador. Barnett no consigue anotar, el rebote largo llegó a las manos de Greg Smith. Trata de salir rápidamente al contragolpe Milwaukee. Hizo buen balance defensivo ahí Walt Frazier. El balón nuevamente para McLaughlin, busca forzar la situación. Tablero. Sí, señor, Muy bien ahí McLaughlin. Buena mano. Hay un estilo bastante extraño, pero 2 puntitos más que subían para el marcador de Milwaukee y se veía obligado Red Holtman a solicitar un tiempo muerto para Nueva York, y eso que solo va perdiendo por 7 puntitos. Bueno, pues así estaban las estadísticas de ambos equipos en el tiempo que llevamos de temporada. El dominio absoluto de Milwaukee, equipo que concedía más puntos, pero con 118 puntos y medio a favor. Una barbaridad. Cualquiera le superaba. La media, que es una barbaridad. El único equipo que había sido capaz de vencerla había sido Detroit en el segundo partido de la temporada. Desde entonces llevan 16 victorias consecutivas. Y los Knicks, que por cierto se iban a enfrentar al día siguiente, pero en el Madison Square Garden. Eran unas series curiosas que se habían juntado ahí entre Nueva York y Milwaukee. El segundo partido fue para New York Knicks. Vamos a intentar mantener la incertidumbre hasta el final, pero en el segundo los Knickerbockers sí, en el Madison Square Garden, consiguieron imponerse al conjunto de Kareem Abdul-Jabbar. Walt Frazier probando fortuna, no anotando, reboteando Leo Alcindor. La pelota es para Greg Smith. Con buen criterio decide frenar el ataque ahí de los Bucks. La pelota para Oscar Robertson, buscando y encontrando ahí en la bombilla a Bobby Dandridge. Nuevamente McLaughlin, que se ha echado el equipo a las espaldas en los últimos instantes. Balón dentro para Kareem y solucionado. Todas acaban en él, Primero inició bien un corte Oscar Robertson para jugar de poste bajo, pero he visto que no pudo recibir el balón, se colocó Jabbar ahí y
2 puntos casi asegurados, ¿no? Cada vez que Siempre. recibe Jabbar el balón. Ahí veíamos al senador Bradley sacando la pelota fuera para Walt Frazier. El lanzamiento es de Barnett. Esa suspensión, ese latigazo de rodillas para abajo tan Sí, curioso. último esfuerzo, ¿no? Sí. Último esfuerzo con las piernas. Que bien ahora Bobby Dandridge. El baloncesto que ya se parecía al baloncesto de ahora. Hemos hecho partidos más antiguos en los que Sí. todavía no reconocemos el baloncesto actual, pero aquí ya había cosas ya del siglo XXI, Sí, podemos sí. decir. Willis Reed, el gran capitán, no pudiendo anotar, pero porque había habido, metemos, falta personal de Kareem Abdul-Jabbar. La posesión es para Nueva York, No, de Dandridge, ¿no? de Bobby Dandridge. Debió Parece que ha empujar. señalado el 10, desde luego, ¿eh? Sí, sí, con las manos, sí. La posesión para Bradley. Falta personal de Greg Smith. Acaba de meter presión ahí. Tras el saque desde el lateral, y habrá tiros libres para Walt Frazier. Greg Smith tiene una historia curiosa que voy a intentar contarla rapidita, ¿no? Para no desviarnos mucho del partido. Él es de Kentucky, intentó entrar a la Universidad de Kentucky junto a Clem Haskins, el que fuera jugador de los Bulls y luego entrenador de la Universidad de Minnesota, etcétera. Y por el tema de la segregación racial, pues no les dejaron incorporarse a la Universidad de Kentucky. Tuvieron que hacerlo en la más modesta, Western Kentucky, donde hicieron pues unas temporadas sensacionales, ¿no? Más tarde, Clem Haskins fue entrenador de esta universidad de Western Kentucky y de la Universidad de Minnesota, pues, bueno, y escribió un libro hablando también de su amigo Greg Smith, que es Clem Haskins Breaking Barriers, ¿no? Rompiendo barreras, contando todo lo que tuvieron que pelear y sufrir por el tema de la segregación racial en Estados Unidos en aquella época, y más en el sur, en un estado como en Kentucky, ¿no? Para romper esos moldes sociales, ¿no? tan absurdos, Sí. y conseguir pues jugar al baloncesto de forma primero amateur como universitarios y después de forma profesional. Willis Reed, que estaba en la línea de personal. Si no recuerdo mal, precisamente los Knicks, que yo creo que fueron el primer equipo que incorporó a un jugador de No me he atrevido a decirlo, Clifton, pero sí me sí. suena, sí me Clifton, suena. Los Knicks eran una como comunidad afroamericana inmensa en su ciudad. Nate Sweetwater Clifton, creo que era, exactamente, que venía de los Globetrotters, creo que sí. Ahí está Oscar Robertson, un hombre que puede haber jugado perfectamente en los Globetrotters con un dominio de la pelota fabuloso. Bueno, precisamente para él, para la gran O de Milwaukee, Leo Alcindor, Ahí estamos. Kareem Abdul-Jabbar, Todas. anotando. El rebote hubiera sido suyo, además, me temo, si no hubiera entrado ese balón. Sí, sí. Sensacional Alcindor, ¿no? Por lo que decíamos. Sí, la temporada anterior había promediado, no sé si habían sido 30 y pico puntos por partido, un día había sabido hasta los 55. Y es que está promedio pues 31,7, casi 32 y 16 rebotes. Nada menos. Una locura, ¿no? El balón de Greg Smith. Fue traspasado a los Lakers en el año 75, donde ahí es donde le hemos conocido prácticamente todos, ¿no? Siguiendo la gran tradición de pivots que siempre han tenido los Lakers. Primero cuando era en Minneapolis con Josh Mikan, luego Will Chamberlain, luego Jabbar y ahora Shaquille O'Neal, ¿no? Sí, la verdad es que la saga de center ahí del conjunto de California, difícil de superar. Hombre, Nueva York precisamente, con También Willie ha tenido Reed, Patrick siempre. Ewing, Sí, siempre ha tenido buenos pivots también. Greg Smith, el lanzamiento se queda corto, él mismo coge su propio rebote. La suspensión eterna ahí de Greg Smith, buscaba el palmeo Dandridge. No entró la canasta. Y este era otro baloncesto. Ahí siguen los mismos 10 protagonistas avanzando Y los venga, minutos. sí, sí, a y los jugar. entrenadores con ellos. Y a Bueno, jugar, que son un dos cambio, días. un cambio. Hemos visto que en Nueva York ha introducido un cambio. Era David Stallworth. Con ese dorsal número 9. Sí, un número 5 del draft del 65, que estuvo en Nueva York. Entró en el traspaso de Earl Monroe años más tarde a Baltimore y volvió en el año 74 y luego ya en su última temporada a Nueva York. Y fíjate, en el cuarto, era un jugador más o menos menor, que tampoco contaba quizás demasiado, teniendo en cuenta el estilo de baloncesto que hablamos hace un momento, de que los titulares jugaban entre 30 y 35 minutos. Sí. Y en el cuarto encuentro de la final del año anterior, pues hizo un partidazo, ¿no? Hizo 12 puntos, 13 rebotes. Bueno, Que es una barbaridad. La final del año anterior, todo el mundo recuerda por esa famosa imagen de Willie Reed entrando en la volviendo ahí cancha, como un boxeador. anotando las dos primeras canastas. Bueno, una imagen que pasará a la historia de la NBA. Pues así concluía el primer cuarto, la victoria para Milwaukee después de unos buenos primeros minutos de Nueva York. Después, poquito a poquito, los de Larry Costello han conseguido esa victoria de 3 puntitos y ya se entra en el segundo cuarto. Tomorrow on ABC, Army Navy,
Y estas son las cosas que se emitían en la época de unos partidos universitarios de baloncesto. El equipo de la Armada contra el equipo de la Marina. Sí, era de fútbol americano, creo. Era de fútbol americano, sí, no me ha dado tiempo a leerlo ahí. He pensado directamente en David Robinson. Sí, claro, los jugadores que han sido de US Navy. 3 puntos abajo el conjunto de Milwaukee. 3 puntos arriba, 33-30. Los dos hombres que estaban llamados a ser los importantes del partido realmente estaban respondiendo a las expectativas. Willis Reed manteniendo el nivel anotador de Nueva York, y por su parte Kareem Abdul-Jabbar, por supuesto, siendo prácticamente el único referente ofensivo del conjunto de Larry Costello. Falló el primer ataque el conjunto de Nueva York. Oscar Robertson con la pelota, un hombre abonado a los triples dobles durante gran parte de su carrera, excelso reboteador y por supuesto anotador y repartidor de asistencias. Está Robertson defendido por Bill Bradley. Se revuelve, lanzamiento que no entra para las manos de Walt Frazier. Y es curioso que Bradley, que no juega de base, sea el que defienda a Oscar Robertson, ¿no? Quizás por la altura. Eran de la altura similar, 6'5 Bradley y 6'4, 6'5 Oscar Robertson. Una suspensión de Deboucher. Un hombre bastante lento, pero... Un defensor. Un terrible defensor. Una bestia, ¿no? Que lamentablemente falleció el año pasado de un ataque al corazón en Nueva York. Y que se cuenta que la cancioncilla esta que se escucha a veces en los pabellones de NBA de Defense, sí, empezó lo de D, separarlo así en Defense por la D de Deboucher. Vaya, aprendiendo historia. No sé si será verdad o no, porque todas estas cosas que lees con el paso de los años, vete tú a saber, como la leyenda que te comentaba antes, de que cuando en el séptimo partido de la final del año anterior frente a los Lakers, Willis Reed no podía salir, pues decidieron infiltrarse en la rodilla para que pudiera jugar los minutos, ¿no? Y que por lo visto, no se sabe muy bien si su piel era tan densa o no le encontraban el punto, que no había manera de clavarle la jeringuilla. Y dice que y fueron aumentando el grosor de la aguja del arma. Exactamente. Y dice Bill Bradley que cuando vio el tamaño de la aguja que le fueron a poner a Willis Reed, casi se desmaya. Quería ser, pues no para caballos, pero casi. La verdad es que les vino muy bien, porque al final salió en el calentamiento el Madison Square Garden. Ese partido lo hemos podido ver aquí en NBA Plus. Se venía abajo y arengó a sus compañeros, que hicieron un partidazo, sobre todo Walt Frazier, que hizo pues 36 puntos, 19 asistencias o una cosa así, y se llevaron ese título, primer título de la historia de los Knicks. Y el MVP precisamente para Willis Reed, Whitey Frazier en el mejor equipo de la liga, Red Holzman entrenador del año. Vamos, una temporada redonda esa de 1970 para los New York Knicks. Walt Frazier mirando este inicio de segundo cuarto del conjunto de Nueva York. Estaba Stallworth, se la jugó Stallworth, 2 puntitos para él. Bueno, el lanzamiento de suspensión. Luego que seguía 2 puntitos arriba, 34-36. Dandridge a punto de recuperar la pelota. Walt Frazier, el lanzamiento. Bueno, pues vaya día que tenía John McLaughlin, anotando prácticamente todo lo que intentaba. Muy buena mano, ¿eh? Hemos visto 3 canastas ya de tirador, ¿eh? Y recupera un nuevo balón McLaughlin. Ahora demasiado crecido el balón para Greg Smith. No de pasador, de tirador. No. Sí le hemos visto bien, ¿no? Miría mal la fuerza. Cuando vemos también cambios en el equipo de Milwaukee, con el número 20 entraba Bob Boucher. Bullet Bob, que era su última temporada en activo. Este hombre fue nada más y nada menos que número 1. Ahí está Lucius Allen, que comentábamos antes. Te decía de Bob Boucher. Fue el número 1 del draft del 59. Por Cincinnati. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma. Jugador de Kansas State. Que bueno, era el primer recambio del banquillo habitual, como hemos visto en el día de hoy. Y Lucius Allen, del que ya hemos comentado antes alguna historieta, ¿no? Esta era su primera temporada en los Bucks, llegaba de Seattle en lo que era su segunda temporada como profesional, Lucius Allen. Pues otro de los triples, entre comillados, para Nueva York, conseguido por Dave Stallworth. Estaba fabuloso en el lanzamiento. Ahí está. Bueno, pues nos ha sorprendido ese fallo, se revuelve, a la segunda sí que no. Qué superioridad. Me acuerdo que llegaron a plantearse en el baloncesto universitario prohibir los mates al estar Lou Alcindor, que era tal su superioridad que era infrenable. 3 años con UCLA, 3 años consecutivos, campeón de la NCAA.
Y ahora quien anota ver a Willis Reed, sacando a Kareem Abdul-Jabbar fuera de la zona. Otro sensacional jugador, ¿no? Willis Reed, que también luego ha sido entrenador, que es mucho cierto, de estos Knicks y de New Jersey. Y después de pegarse toda la vida prácticamente, una vez retirado en la franquicia de los Nets, pues creo que fue senior vicepresidente senior para fichajes, etcétera. Este verano ha pasado el río otra vez y se ha vuelto a los Knicks. Sí. No se mueve de esa zona de los Estados Unidos. Y Bobby Dandridge, pero tiene más de 21 puntos de media esa temporada. Esos 118 puntos que promediaba Milwaukee Bucks, aparte de los 30 y pico de Kareem. Phil Jackson. Bueno, pues ahí le tenemos. Action Jackson. Jackson. Pagando Le llamaban Action Jackson, pero después de la lesión dice que se quedó en Traction Jackson, ¿no? Más casi Tractor Jackson, ¿no? Ahí están al número 18. Venía a haberse perdido toda la temporada anterior por una lesión. Phil Jackson. Universidad de North Dakota, muy intenso, muy duro, reboteador, fuerte, defensivo, influido por esta época, creo que todavía no, más adelante por las teorías Zen, ¿no? Por su hermano, que fue el que le introdujo en estos temas, y también por la filosofía de vida o el espíritu de los Sioux Dakota, que se dice pronto juntar. Y él era de una familia católica de esta catoliquísima. Exactamente. Creo que sus padres eran pastores pentecostales, una cosa así que suena muy ya, pues como muy integrista, ¿no? Y fíjate, pues mezclando esas tres culturas, la Zen, la Sioux y la católica pentecostal, que son pues muy distintas, las aplica en todos sus equipos y con resultado pues sensacional. Hasta el momento inmejorable, vamos. Sensacional, sí. Willis Reed, que había decidido salir fuera y le estaba yendo mucho mejor las cosas que en el primer cuarto. Jackson dice que en este equipo aprendió algo que siempre ha trasladado luego a sus equipos, que es poner por delante el we antes que el me, es decir, antes el nosotros que el yo. Y es verdad que este equipo pues tenía jugadores pues, que a priori eran grandes estrellas, como para ser muy egoístas. Y precisamente por conjugar esas grandes estrellas en un equipo fue cuando consiguieron hacerse campeones. Y dice que es algo que él siempre intenta inculcar en los equipos en los que él ha entrenado. No solo en lo que conocemos ya de los Bulls o en los Lakers ahora, sino cuando era entrenador de la CBA o entrenador en Puerto Rico, que también lo fue. Después de esa acción ya invalidada, pasos del pívot de Nueva York, una cara ahí de incredulidad de Red Holzman, que el año anterior había sido elegido mejor entrenador de la NBA. Bueno, el intento de envío de Dandridge para Lucius Allen, se anticipó rápidamente en defensa y Frazier. Y Mike Riordan creo que es el otro jugador que hay nuevo en las filas de los Knickerbockers. Jornada del partido tras el tiempo muerto, confirmada la introducción en el campo de Mike Riordan en las filas del equipo de Nueva York, el equipo que dirige este hombre, Red Holzman, que tiene su dorsal retirado desde 1990 también. Una bandera creo que es con un 613 colgado, que son el número de victorias que consigue el equipo de Nueva York, aparte de todo el quinteto titular del día de hoy. Todos los dorsales están retirados por Frazier, Dick Barnett, Willis Reed, Dave DeBusschere y Bill Bradley. Aparte de este quinteto, solo otros 5 hombres, otros 3 hombres. Earl Monroe, que el año siguiente ya llegó a este equipo y fue campeón en el 73. Dean Maguire, un jugador de la década de los 40 y de los 50. Y el gran Pat Ewing, por supuesto, en los últimos 20 años del siglo XX, con este dorsal número 33, son los únicos retirados en la franquicia neoyorquina. Tapón de Jackson ahí a llevar. Rebote de Riordan, corriendo el contragolpe, enviando para Willis Reed. Bueno, ahí se le devuelve el gancho. Vaya zurdo era Willis Reed, Fantástico, qué plasticidad, cómo extendió ahí todo su cuerpo Willis Reed. Y Lucius Allen dando descanso a Oscar Robertson dirigiendo el equipo. Bob Boucher con McCloughan. La presión es de Riordan. Fantástico McCloughan. Ya mano tenía, Madre mía, parece un yugoslavo. Sí. Anotando de todos los colores McCloughan en estos 2 primeros cuartos. Riordan
El balón para Stallworth, la defensa es de Dandridge, le deja atrás rápidamente. Bueno, qué miedo, ahí ante los brazos de Karim. Y el rebote al final acaba en las manos del 33 de los Bucks. Dandridge con la pelota, Lucius Allen, McLaughlin, esto tiene que acabar dentro, como no podía ser de otra manera. Sensacional, Vaya mano de McLaughlin. ¡Qué partidazo! Yo creo que lleva 10 puntos ya, pero sin fallo, Tranquilamente, 10 o Solo 12 hemos visto puntos lleva. perder un balón, un pase muy largo, Sí, es cierto. malo. Pero yo creo que todo lo que ha lanzado ha terminado en canasta, como Willie Reed, que se está saliendo también, Vaya segundo cuarto del gran capitán, como era conocido el número 19 de los Knicks. El marcador igualado con esa anotación tan elevada que ojalá esta temporada vuelva a los marcadores de la NBA. Dando con facilidad el conjunto en Milwaukee, subiendo la pelota. Walt Frazier para los Knicks. La pelota para Phil Jackson. Frazier nuevamente. El lanzamiento es de Mike Riordan. Palmeó ese rebote Phil Jackson. La pelota cruza la línea lateral. Vemos el aspecto de la mesa de anotadores. Nada que ver con las actuales. Bueno, pues primer descanso que recibía John McLaughlin. De nuevo en cancha Oscar Robertson. Subiendo la pelota Robertson. El balón para Alcindor. Lucius Allen atrás, mientras van Walt Frazier. Bob Boucher se la juega porque no sabía qué hacer con ella, pero como apareció por allí de rápido Greg Smith. Vaya fallo en defensa de los Knicks ahora. Sí. Y ahí consigue 2 puntos en una jugada que parecía abocada al fracaso para Milwaukee Bucks. Seguro que Hoffman estaba muy enfadado porque como te comentaba antes, era un apasionado de la defensa y era uno de los que decía insistentemente a sus jugadores la famosa frase de la defensa, el ataque puede ganar partidos, pero la defensa gana títulos. La frase que muchos entrenadores siguen demasiado a rajatabla. Kareem Abdul-Jabbar dejando la pelota para Lucius Allen. No consigue anotar Stallworth. Bueno, pues apareciendo como sexto hombre Stallworth, la verdad es que está siendo muy importante en este segundo cuarto. Barnett, fantástico el pase para Willie Reed. Ha habido falta personal ahí de Greg Smith o de Bob Boucher. Los dos hombres que llegaron a la ayuda de un ya superado Leo Alcindor ante Willie Reed. La línea de personal Willie Reed. Curioso la medalla, ¿no? Sí. Es muy habitual ver. Bueno, no, yo creo que está prohibido. Sí, yo creo que ahora sí. Con cualquier tipo de colgante, etcétera. Y está Willie Reed con su medallita. Un Willie Reed al que no le quedarían muchas más temporadas en la liga, porque se retiró en la 73-74 con 31 años tan solo, lastrado por todas esas lesiones, ¿no?, que tuvo a lo largo de su carrera, en especial por esa rodilla maltrecha. Vaya pase ahora. Cosa tan extraña que intentaban ahí para sacar de fondo los jugadores de Milwaukee. Bueno, que será puesto en juego por Dave DeBusschere. Walt Frazier. DeBusschere, todos los minutos en que cancha. DeBusschere, que en las 6 primeras temporadas de existencia del mejor quinteto defensivo del año estuvo En las 6. en las 6. Esto da una idea de la intensidad en defensa de este hombre, que tiene una historia pues muy larga, jugó al béisbol de forma profesional, ganando mucho dinero. 3 temporadas, si no recuerdo mal, porque mientras eligió al nada salir de la universidad entre el béisbol y el baloncesto, fue elegido por Detroit, su universidad, y los Chicago White Sox le pagaban $75.000 y los Detroit Pistons tan solo 15.000, así que se decantó por el béisbol. Más tarde, ya a los fueron 2 o 3 años que estuvo jugando al béisbol de forma profesional, volvió al baloncesto a jugar con los Pistons, y en su segunda temporada le nombraron nada más y nada menos que jugador-entrenador con tan solo 24 años. El mundo estaba locura, loco. Sí, un poco locura. Toda la vida Algo que le marcó compaginando muchísimo. facetas. Sí, dice que le hizo mucho daño porque evidentemente no estaba maduro para La responsabilidad esa con 24 responsabilidad. años. Y no le fue muy bien hasta que fue traspasado a Nueva York, que para él dice que fue como volver a vivir. Y bueno, pues ganar el anillo el año anterior con estos Knicks míticos. Y como antes he dicho, pues falleció el año pasado, creo que fue en mayo, en marzo, fue en primavera. Falleció un colapso del ataque total al corazón en una calle en Nueva York a los 62 años.
Se fue de Boucher, Big D, como le llamaban. Increíble con ese físico que tiene, que no llegarías a decir que es un deportista de primer nivel y haber sido estrella en 2 deportes. Nada menos. Bueno, pues Milwaukee con esos balones largos, que estaba regalándole continuamente posesiones al conjunto de Nueva York. Y no estaba siendo el día de Oscar Robertson para nada. No es el día para disfrutar ahí de Big O. No le hemos visto anotar demasiado, un par de tiros creo, 2 o 3 canastas, pocas asistencias, no está muy inspirado. De hecho ha ido al banquillo un rato, que tampoco creo que fuese muy habitual que Oscar Robertson pasase muchos minutos por el banquillo. Pues si no estaba en su mejor momento, había vuelto también a cancha el mejor hombre del partido para Milwaukee en este segundo cuarto, que era John McLaughlin. El aspecto del banquillo de Nueva York con Casey Russell, otro hombre también con historia dentro de los Knicks de los años 70. Es Macy Casey, este jugador de la Universidad de Michigan, que en este momento solo tenía 26 añitos. Casey Russell, que esta fue su última temporada en los Knicks, cuando había sido pues, un jugador importante en esta franquicia. Ya el año anterior su media de puntos había descendido bastante. Pues hace 2 temporadas hacia atrás eran de 18, la anterior bajó a 11 y en esta, que tan solo jugó 57 partidos, se quedó en 9. O sea que la aportación de Casey Russell fue poco a poco bajando, pues eclipsado por todas estas, un poco eclipsado por todas estas grandes estrellas que estamos hablando de Willie Reed, Bill Bradley, etcétera. Ya la temporada siguiente lo traspasaron a Golden State Warriors. Ha entrado Bill Zopp, una de las selecciones del draft de Milwaukee en esta temporada de 1970. John Charles al número 6, número 33, la segunda opción de Milwaukee en el draft de ese año. La primera elección fue Gary Freeman, que fue la elección número 16, y en el número 50 global estaba Marvin Winkler. Stallworth en la línea personal. Hombre que hubiera optado al premio de mejor sexto hombre, seguro, si hubiera existido ese galardón para la época. Ya está McLaughlin, que solo ha tenido unos instantes de respiro en el banquillo. Aprovecharía ahí Larry Costello para dar instrucciones al hombre que estaba más enrachado en el juego exterior de todo su equipo. Y la pedrada que se tiró Kareem Abdul-Jabbar. Claro, forzando al máximo para todo, ¿no? Sí. Es que, lógicamente. El lanzamiento que no entró, la lucha por el rebote la acaba ganando Dick Barnett. De Boucher atrás para Walt Frazier, organizando nuevamente el ataque estático el conjunto de Nueva York. Nombrando los últimos instantes, ¿no? Todavía quedaban cómo cambian unos minutos. las cosas a través de los años. Hemos visto ahí la imagen de Bob Dandridge defendiendo, entre comillas, a Walt Frazier, pues muy relajado, pasando los bloqueos por detrás. Cómo cambian las cosas en unos cuantos años, ¿no? Ahora, vamos, no duraría en el banquillo o sea, en pista ni un minuto con esa actitud defensiva. Pues 56-55 finalizaba así el primer tiempo. Al final el equipo de Nueva York había conseguido irse un puntito arriba al descanso. Pues así estaban las anotaciones tras los primeros 24 minutos de juego, tras los 2 primeros cuartos. En Nueva York, Willis Reed 22 puntos, Dave Stallworth 10. Willis Reed sobre todo en el primer cuarto, Dave Stallworth en los minutos que jugó en el segundo periodo, mientras que por Milwaukee Bucks todo más repartido. Vemos McLaughlin 6 de 7, creo que solo habrá fallado un tiro. Dandridge también 12 puntos y el gran Leo Alcindor estaba en 14, pero yo creo que llevaba más. Y Oscar Robertson 8. Sí daba la sensación de que Jabbar llevaba más, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que esos minutos que estaba en el banquillo, pues ya avisamos, Milwaukee con la anotación muy repartida. Los 5 hombres de su quinteto titular promediaron al final de la temporada dobles figuras, más de 10 puntos. Muchos de ellos también más de dobles figuras en la estadística, como Kareem Abdul-Jabbar con esos 17 casi rebotes por partido. Las asistencias repartidas por Oscar Robertson. Vemos esa O en su camiseta. The Big O, jugador nacido en Crispus Attucks, Indianápolis. Otro jugador que también tuvo muchísimos problemas con el tema de la segregación. Si no recuerdo mal la historia, ganó un título de high school y no les dejaron celebrarlo en la ciudad y les obligaron
a ir a las afueras a celebrarlo, porque era pues, mucha gente negra, ¿no? Celebrando un título como una manifestación, y las autoridades de la época pensaron que podía ser peligroso y lo mandaron a las afueras de la ciudad para que celebraran ahí su título como quisieran, ¿no? La verdad es que suena, no, es absurdo. Es totalmente absurdo. Pero bueno, era lo que había aquellos años en Estados Unidos. El deporte rompió muchas de esas barreras. Si no hubiera sido gracias al deporte, seguro que no sé si hubiera tardado más tiempo, pero quizás sí que hubiera sido bastante más traumático. Porque esta gente que se acabó convirtiendo en ídolos de masas, con Muhammad Ali también en la época consiguiendo romper barreras enormes. O Bill Russell, años anteriores en los Celtics, primer entrenador negro de la historia de la liga, entrenador-jugador. Está a punto de comenzar ya la segunda parte, vencía por un puntito al descanso el conjunto de Nueva York, 56-55. El efecto integrador del deporte en la sociedad, ¿no? De eliminar barreras sociales. Vamos a Mike Riordan, uno de los hombres que sí que entraban en la rotación habitual de Red Holzman. Tampoco tenía mucho peso, pero sí que era de los 8 o 7 jugadores que... Bueno, 8 jugadores, porque además de que intentó iniciar Phil Jackson, Stallworth, de vez en cuando Mike Riordan, esos 7 eran los hombres que utilizaba habitualmente Red Holzman. Y ahí están los mismos 10 protagonistas. Lou Alcindor frente a Willie. Bueno, lo que ha hecho Willie Reed. Ni lo intento. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a cansar? Sí, pero en el duelo particular, 22 puntos Reed, 14 Alcindor, Y un puntito arriba Milwaukee al descanso. Dandridge se la juega, no consigue anotar. La pelea por ese rebote. El último en tocar, dicen los árbitros, que fue Kareem Abdul-Jabbar. La posesión para los Knicks. Bill Bradley, desaparecido en la primera parte. 4 puntitos solo. Y 3 faltas. Por eso lo habremos visto poco. Tío, a ver en este segundo periodo si podemos disfrutar más de él. Bueno, le sigue saliendo todo McLaughlin. Bueno, una culminación de contragolpe tan extrañísima. Sí, un tiro en carrera a 4 metros de la línea de tiro libre sin pararse. Muy extraño eso que ha hecho McLaughlin. Luego falta personal de Greg Smith. Ha sacado ya el balón desde el lateral de Garnett. El ataque para el conjunto de Nueva York. Han repetido los mismos quintetos iniciales los dos entrenadores. La pelota es para Aldi, atrás para Barnett. Ahora Kareem Abdul-Jabbar más encima de Willis Reed. La pelota de Boucher. Se revuelve, deja para Willis Reed. El lanzamiento a tabla que no entra, rebotea Greg Smith. Trata de salir rápido al contragolpe el conjunto de Milwaukee. Oscar Robertson, se le escapa la pelota de las manos. Está claro que no era el día de Oscar Robertson. No, porque ahí tenía un tiro claro, ¿no? Estaba muy solo y se ha liado a dar botecitos en 1 metro cuadrado para no conseguir nada, ni avanzar, ni nada, y al final perder el balón. Parece que Oscar Robertson, que es extraño que este jugador, que fue enorme, ¿no? Pues esto demuestra que hasta las grandes estrellas tienen días malos, ¿no? Una mala noche la tiene cualquiera. Una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Ahí está Red Holzman, el entrenador de los Knicks. El ataque para su equipo. Barnett, Willis Reed, la presión ya ahí de Kareem Abdul-Jabbar. La pantalla para que busque el lanzamiento de Boucher. Llegó Oscar Robertson, habrá saque de banda para los Knicks. Ahora muy arriesgado, mete la mano ahí Kareem Abdul-Jabbar. El lanzamiento y el rebote para Bob Dandridge. Entrando en defensa muchísimo Bobby Dandridge. Robertson abriendo para McLaughlin. Bueno, fallo. Vaya, McLaughlin. Campo atrás, ¿eh? Pues sí que parecía que sí que habían pasado los pies. Robertson se frena, agota el bote, saca nuevamente atrás para McLaughlin. Smith de primeras con Kareem. El balón para Oscar Robertson, así que está totalmente solo. El lanzamiento dentro, Big O. Anotando sus 2 primeros puntos de este segundo tiempo. Y ya lleva 10. Balón de Dick Barnett con Walt Frazier. Frazier, que tampoco le hemos visto aparecer demasiado hoy, ¿eh? Balón atrás de Boucher, que ni se piensa siquiera lanzar. Ahí a punto de molestarse para perder la pelota Barnett y Willis Reed. Barnett se la va a tener que jugar. La presión de Oscar Robertson. Bueno, una canasta fantástica había conseguido, pero 24 ya se había cumplido
el tiempo de posesión. Gran defensa, por lo tanto, para Milwaukee Bucks. Dentro para Karim, qué bien. Se salió de dentro, se levanta. Rebote muy fácil, es que lo hacía demasiado fácil, ¿no? De pivots tan dominantes como había sido Willis Reed, pues es que ya lo hacía muy fácil. Muy ágil, muy alto. No, sobre todo ágil. Sí, claro. Es donde sorprendía. Buenos movimientos. Muy fácil este jugador. Jugador lanzado. Que lo ha ganado todo, que lo ha sido todo en esta liga. En esta vida. O sea, lo que ha elegido él hacer ha sido todo. Que ha pasado por muchísimos, parece mentira, pero por muchísimos problemas económicos. Parece que tuvo un contable que pasa a unas estrellas de la NBA que pues, no hizo muy buenas inversiones y casi lo arruinó. Y un Jabbar al que después de unos cuantos años perdido, después de sus actuaciones en películas, etcétera, que todos conocemos, pues ha estado un poco desaparecido de la escena pública del baloncesto. Hasta esta temporada yo creo que le hemos visto como comentarista en partidos de NCAA, del torneo final de la NCAA, que hemos visto aquí en NBA Plus o en Digital Plus. O sea, que se dedica al baloncesto, que es lo suyo, y que intenta olvidar todo el resto de problemas. No consigue anotar desde línea de personal Oscar Robertson. Punto a recuperar Greg Smith, la pelota para Milwaukee Bucks. La presión es, sin embargo, para los Knicks. Walt Frazier jugando con DeBusschere. Frazier, DeBusschere desde la bombilla. Se juega el lanzamiento. Fantástico. No sé el porcentaje que tendrán los dos equipos, pero yo creo que está siendo elevadísimo. El balón para Karim. Ahí con una mano, el ganchito a tabla, fantástico. Por aquí no, por aquí tampoco, por aquí por allá, canasta. Willis Reed desesperado, no está pudiendo defenderle y se está volcando en ataque. Al menos sí que está consiguiendo sacar alguna ventaja frente a Kareem Abdul-Jabbar. Qué bueno el balón atrás ahora de DeBusschere para Willis Reed. Buena canasta, sí señor. Wow. Por elevación, la auténtica canasta por elevación. Vaya duelo en las alturas de estos dos enormes pibos que han marcado la historia del NBA y del baloncesto mundial en general. La pelota para Bogdanovic, a punto de perderla. Sí, ahí estaba DeBusschere. La próxima va a seguir siendo para Milwaukee, pero ahí estaba el gran defensor de los Knicks. A punto de recuperar la pelota para su equipo. La impresión de que iba a decir que se había desinflado, Sí, ¿no? yo creo que iba a dejar el balón por allí. No sé con quién habrá hablado. Oscar Robertson con la pelota. Frena el lanzamiento de la bombilla dentro. Qué seguridad en el lanzamiento. Casi todos los hombres que están ahora mismo sobre el parque. Qué fundamentos, ¿no? Bradley con Walt Frazier. Busca el bloque de Willis Reed. Finalmente se va hacia la izquierda. Bien. Qué bien Walt Frazier. 2 puntitos más para los Knicks. 2 arriba. Con pocos puntos en este tercer cuarto. Green. Dejan a Willis Reed que haga la guerra por su cuenta. Se te iba a comentar. Ahora Bill Bradley ha amagado un par de veces. Le ha metido la mano ahí a Liu Alcindor para intentar robar el balón, pero tampoco como vemos ahora, que incluso hay momentos y jugadores a los que le salten 2, 3 contra 1, ¿no? Ahí no hay con alegría. Pues ya que se las apaña Willis Reed como pueda, claro, que no se las está apañando demasiado bien. Pero bueno, sacar esto de contexto es difícil, ¿no? Claro. Es decir, a ver, intentar comparar nuestro baloncesto actual con este, pues no tiene mucho sentido. Es normal que nos choquen cosas, que Claro. nos sorprendan, que no estamos acostumbrados a verlas, claro. Es como si vimos a Bob Cousy subir un balón en un contraataque. Pues debes hacer las virguerías que hay. No, esto no, o a Pistol Pete Maravich, esto no es baloncesto, es circo. Si sacar esto de su tiempo, pues es un poco absurdo, ¿no? Como todo, cualquier orden de la vida, sacar las cosas de su momento y de su contexto, pues pierde un poco la vigencia. Pero sí que es verdad que comparando simplemente los físicos de los jugadores con los de ahora, pues ya, Claro. por ahí ya, Por no hablar de los modelitos hombre, eso ya que vamos. llevan. Pero bueno, ves, cuestión de modas entonces, ¿no? Pero solo por los físicos ya llama muchísimo la atención. La falda personal que ha debido ser de Dave Stallworth. Ha habido la falda personal de Dave Stallworth. Y el tiempo muerto que solicitaba el conjunto de Nueva York.
Pues ahí tienen al conjunto de Nueva York, siempre con esos colores, ahora menos presente en la actualidad el naranja, que junto con el azul y el blanco son los colores oficiales de la ciudad de Nueva York y que siempre han acompañado al uniforme de este equipo en mayor o menor medida. Por cierto, Nueva York junto con Boston, los únicos dos equipos que desde que comenzó la liga no han cambiado de sede su franquicia. Ni yo creo que el modelo de sus camisetas. No, claro, han ido evolucionando con el tiempo, pero lo que es el uniforme sí que siempre igual. Sí que el logo de los Knicks sí que ha cambiado con los años, pero lo que es el diseño de las camisetas, los colores, etcétera, siempre han sido los mismos. Las tallas es lo que ha cambiado. Sí. Sobre todo de los pantalones. Sobre todo de los pantalones. Pero bueno, es como ver un partido de fútbol ahora de los años 80 en España, ¿no? Donde ves esos pantaloncillos que dices, madre mía. Esos Rockies pero, de la época. Claro. Tenían que darse cuenta ellos mismos que estaban muy incómodos, ¿no? Pero bueno. Es lo que había, es lo que había. Exactamente. De Boucher, asumiendo responsabilidades muchas más que en los primeros dos cuartos en el ataque de New York Knicks. Sí, porque Willie Reed apenas está apareciendo, ha anotado alguna canasta, pero está teniendo más problemas ahora con la defensa de Jabbar. Y bueno, pues de Boucher está tomando la responsabilidad y no le está yendo nada mal. Ataque. Bien, lo hizo bien ahora, muy bien Willis Reed, forzando la falta personal de Leo Alcindor. El enorme Willis Reed, el MVP de todo lo que jugó el año anterior. Ataque de Jabbar. Y Reed que con ese físico, ¿no? Tan poco llamativo para un jugador de baloncesto, pues fue un grandísimo jugador en las temporadas que estuvo en los Knicks. Como entrenador no le fue tan bien, ni en los Knicks ni en New Jersey, un récord bastante negativo. También fue técnico asistente en Atlanta y en Sacramento. Y como antes te contaba, bueno, pues ahora ha vuelto a su alma mater, ¿no? Al equipo de toda su vida, los Knicks. Vamos a ver ahí el ejemplo de esa curiosa suspensión que tenía Dick Barnett con ese latigazo que daba en sus piernas. Y Oscar Robertson despertando, ¿eh? Sí. Si antes hemos comentado que no estaba demasiado bien, le hemos visto un par de acciones consecutivas tomando la responsabilidad y anotando con facilidad. Ataque. Se le devolvió la jugada a la defensa de Milwaukee, a la de Nueva York, forzando la falta personal en ataque. La cometió David Boucher. McLaughlin sacando desde el lateral. Uno de los hombres importantes del primer tiempo, que en este tercer periodo está siendo bastante mejor defendido por Walt Frazier, que bien se anticipó ahí a la línea de pase. Willis Reed. Walt Frazier a punto de perder la pelota, consigue mantener la posesión, la envía hacia la derecha. Ha habido falta personal de Greg Smith. La reconoce ahí el jugador de Milwaukee Bucks. Greg Smith, que terminó su carrera jugando con los Blazers, un equipo que se incorporaría a la liga poco tiempo después, y que sigue viviendo allí, y creo que tiene dos estaciones de radio, que es donde trabaja actualmente Greg Smith. Walt Frazier en la línea de personal. Walt Frazier, que pues debía ser uno de los máximos exponentes de ese look que se llevaba en los 70, no solo en la pista por el pelo y las patillas, sino luego fuera de la cancha, pues por sus pantalones, sus camisas, campanas, efectivamente, con flores, con esos cuadros tan llamativos, ¿no? Un poco estilo Shaft, ¿no? Sí, es como se conoce. Sí. El público de Milwaukee ahora enfervorizado, sabe que es un momento clave, su equipo se ha puesto por delante en el marcador. Nueva York está pasando un mal trago en estos minutos. Se la juega Oscar Robertson y anota. Qué bien Oscar Robertson, ¿eh? Fantástico. Los 11.000 aficionados de Milwaukee puestos en pie en el Milwaukee Arena, porque su equipo estaba volviendo a dar muy buenas señales y había vuelto a ponerse 3 puntitos arriba en el marcador. Ahí está Leo Alcindor, que tampoco estaba llevando la voz cantante en el ataque de Milwaukee Bucks, que vencía después de mucho tiempo otra vez por delante del marcador por 3 puntos, 70-73. El hombre que ahora sí que estaba sirviendo de referente ofensivo para los Bucks estaba siendo Oscar Robertson, que no había estado muy presente en los 2 primeros cuartos, pero que ahora en este tercer periodo se había echado el equipo a las espaldas y había hecho levantar al público de Milwaukee.
Fíjate qué barbaridad, 56 rebotes llevan los Bucks, 53 los Knicks a estas alturas de encuentro. 109 rebotes. Es una barbaridad. Esto ya no pasa, y eso que yo creo que están anotando, los porcentajes tienen que estar siendo buenos. Bueno, pero claro, el número de tiros es muy alto, ¿no? Las de posesiones son combate. cada 10 segundos hay un tiro prácticamente, ¿no? Yo recuerdo un equipo que jugara con esta velocidad, que fue Denver cuando yo empezaba a aficionarme por el baloncesto, con Alex Inglis y ese equipo fantástico de los 80. Que promediaba unas cifras también elevadísimas. Dandridge también volviendo a aparecer, estuvo muy bien en el primer cuarto, después apenas había mirado la canasta de Nueva York y 5 puntitos arriba los Bucks, 70-75. Ha habido falta personal sobre Walt Frazier. La personal del propio Bobby Dandridge. Dandridge, que había desaparecido. En la primera parte sí le habíamos visto anotar algunas canastas en penetración, cortando sobre un bloqueo bastante buenas, pero llevaba bastante tiempo sin anotar y ahora toda la responsabilidad en ataque estaba yendo del lado de Jabbar, lógicamente, y de Oscar Robertson, que ha despertado. Y en los Knicks, bueno, que Frazier está también tomando... Ahí está, madre mía, vaya mate. ¡Wow! ¡Qué balón de Dandridge! Es que fíjate, han pasado 3 segundos de posesión de los Bucks y ya hemos visto una canasta y vuelta para el otro lado. Y ojo que los Knicks están quedando atrapados, ¿no?, en ese punto número 70, y los Bucks jugando mucho más fácil y se están yendo en el marcador ahora por 7 puntos. Parciales de 14-22 en este tercer periodo, forzando la situación ahí al máximo Dick Barnett. Y falta personal en ataque. Bueno, pues los Knicks totalmente desquiciados en este Ecuador del tercer cuarto. Creo que debería dar aquí en la puntilla al conjunto de Red Holzman, si quería que su racha victoriosa, que ya duraba 16 partidos, siguiera durando alguno más. Ahora metió la mano muy bien Willis Reed, atentísimo ahí. Claro, sabía que cuando recibía a Lew Alcindor era difícil ya defenderle, por eso estaba tan atento a la línea de pase Willis Reed. Sí, la verdad es que en esta segunda parte hemos visto anotar sobre todo a Boucher, ¿no? Y si Dave Boucher era el que estaba anotando en los Knicks, es que algo malo pasaba, ¿verdad? Ha entrado Mike Riordan. Ahí le tiene el hombre que está defendiendo a Oscar Robertson, junto con Walt Frazier. Minuteman era el apodo de Riordan. Un hombre que desde que se retiró tiene un restaurante en Annapolis. El balón que está vivo, al final se lo lleva Walt Frazier. Qué bien escondió la pelota ante la defensa de Oscar Robertson. Y como te decía, Frazier asumiendo la responsabilidad de su equipo. 72-77, volvió a anotar Nueva York después de mucho tiempo. El parcial creo que fue hasta de 11-0. La pelota para Lew Alcindor, otra vez metiendo la mano Willis Reed. Bueno, pues del peor momento de Nueva York vamos a ver que está saliendo de maravilla. Stallworth dentro. Bueno, qué gran partido está haciendo Dave Stallworth, saliendo desde el banquillo para solucionar la papeleta en el parque de los Knicks. Robertson trata de presionar un poquito más ahora Riordan. Ha agotado el bote Oscar Robertson y al final falta personal, pasos de Robertson. Es que no se me ocurre otra cosa que hayan podido personal ahí por proteger con el trasero la pelota. No creo que la hayan señalado. Quizás haya sido eso, ¿eh? Date cuenta que las normas de arbitraje del año 70 a las que nosotros conocemos ahora quizás hayan cambiado, ¿no?, los criterios. Pues la verdad es que no sé qué han señalado. La verdad es que pasos no estoy muy seguro, porque tenía el pie bastante bien plantado en el suelo, ¿no?, bastante fijo, y parece que no lo haya movido, pero quizás ha sido falta en ataque el intentar proteger el balón frente a Bradley. Pues tercera o cuarta recuperación consecutiva del conjunto de Nueva York. Esos son los ataques que lleva sin anotar Milwaukee. Se la jugó ahí Bradley, no consiguió anotar. El balón en las manos de Lucius Allen. Bien frenado por Mike Riordan, pelota atrás. Aguanta el balón Dandridge para Lew Alcindor. Falta personal de Stallworth. Tuvo que meter ahí la mano para frenar a Kareem Abdul-Jabbar. Vino tiempo muerto en el parque del Milwaukee Arena, solicitado por Larry Costello para tratar de frenar la remontada de New York Knicks. The Milwaukee Bucks lead the New York Knicks 77-74.
Pues se va a terminar ya el tiempo de Larry Costello. Se va a reanudar el partido con ese 74-77 todavía favorable a los Bucks. Sí, Larry Costello, que ya, como has comentado antes, falleció en el año 2001 después de varios años de luchar contra el cáncer. Él se retiró como jugador en el año 68 después de haber sido campeón con los Philadelphia 76ers en el 67 de Will Chamberlain. Y como te decía, estuvo 10 temporadas de entrenador en los Bucks, luego estuvo en Chicago después de 15 años como entrenador. Y bueno, pues el artífice de este título de los Bucks, un récord de 58% de victorias para Larry Costello, que no está nada mal. Para una franquicia nueva. Sí, bueno, te digo en total de su carrera, junto con los Bucks y los Bulls. Pero bueno, un hombre que fue, pues eso, campeón como jugador y como entrenador. Y que este año iba a ser su año en el banquillo, apenas 4 o 5 años después de haber conseguido. Y del que decían que era tenía una gran ética de trabajo, eso que se dice tanto ahora, ¿no? Que era, sí, vivía por y para el baloncesto, que solo se dedicaba a esto, pendiente, siempre preparaba los partidos muy concienzudamente. Y bueno, pues sus frutos le dio. Bueno, pues ha funcionado el tiempo muerto de Larry Costello, ya que en la siguiente posesión Nueva York no ha podido ni siquiera lanzar a canasta. Ahí estaba Larry Costello, precisamente. McLaughlin, cuando para Bobby Dandridge, este se va hacia adentro, lo ha visto claro Willis Reed, intimidando ahí. Ya ha habido, pues creo que la posesión sigue siendo para Milwaukee. Reclamaba algo ahí Larry Costello. Ha pasado a Nueva York. Pérdida de balón del conjunto de Milwaukee. Nuevo tiempo muerto en el parque del Milwaukee Arena. Ahí vemos a Red Holzman, hombre que marcó el despegue de la franquicia de Nueva York como la franquicia ganadora, si se le puede llamar de esa manera, se refiere. Llegó en mitad de la temporada 67-68. El equipo estaba con un récord de 15 victorias y 22 derrotas. A partir de ahí consiguió despegar. Acabó la temporada con 28-17. Eso fue en la 67-68. Y 2 después ya había conseguido hacer al conjunto de Nueva York campeón de la NBA. Con ese gran quinteto titular, ese gran quinteto de estrellas, pero en el que todos los analistas destacan como todo un bloque, como el triunfo del equipo, a pesar de tener a nombres que han marcado época como Fraser, como Bradley, como Willis Reed. El mérito para ese hombre, para Holzman, el hombre que la temporada anterior había sido elegido mejor entrenador de la NBA. Y hablando de entrenadores, preparando este encuentro, pues buscando cosas de la historia de los Bucks, etcétera, encontré una foto del año 72-73, donde entre el roster de los Bucks está de entrenador, pues por supuesto, no me acuerdo, Larry Costello, y aparece como entrenador asistente Hubie Brown, el actual técnico de los Grizzlies y que luego fue entrenador de los Knicks, hasta que fue despedido en el año de rookie de Patty Ewing. Creo que fue despedido Hubie Brown, pues porque los jugadores no estaban para nada con él. Patrick Ewing se había enfrentado varias veces con él. Los jugadores estaban muy quemados por las teorías y tácticas tan antiguas que según ellos usaba Hubie Brown. O sea que si en el año, pues creo que fue 87-88, ya a Hubie Brown le acusaban de utilizar técnicas antiguas y estar un poco anquilosado en cuanto a conocimientos baloncestísticos, pues en el 2003 te voy a contar del abuelo, ¿no? Como le llaman a Hubie Brown. Hombre, no quiere decir que no se haya renovado y reciclado y ha sido comentarista, todo eso. Está claro que es un hombre al que le cuesta, ¿no? Le habrá ayudado seguramente a mejorar, no a mejorar, sino a modernizar sus conocimientos de este deporte, que no pongo en duda para nada que sean muy extensos. Pero si ya ha tenido problemas con esos temas, ¿no? Pues ahora vamos a ver qué tal temporada hacen los Grizzlies. El año pasado ya mejoraron el récord de la franquicia. Y sobre todo se sigue confiando en Pau, que es en quien debe confiar, ¿no? Hubie Brown, y en el que debe convertirse el jugador franquicia de los Grizzlies. Pero Hubie Brown siempre despertando un poco dudas, ¿no? En torno a sus decisiones, en torno a las elecciones que hacen los encuentros. Bueno, vamos a ver, ¿no? No vamos a vender la piel del oso antes de cazar. Vamos a darle el voto de confianza a Hubie Brown. Y según vayan cayendo los partidos del equipo de Pau Gasol,
que es bastante amigo de Jerry West, Hubie Brown. O sea que quizás todo influye también, ¿no? Jerry West creo que estaba siendo el máximo anotador de esta temporada, incluso por encima de Leo Alcindor, el gran Jerry West. El partido que vivía al final del tercer cuarto, todo por decidir de cara al último periodo. 74-83 para Milwaukee. Pues ya estaba todo preparado en el Milwaukee Arena para que comenzara el cuarto y definitivo periodo. Ahí tienen la fecha, 27 de noviembre de 1970. Los Bucks llegaban tras 16 victorias consecutivas. New York Knicks, el equipo que la temporada anterior se había hecho con el anillo de campeón. El primero que conseguía en su historia, el segundo llegaría 2 años después. No ha vuelto a reverdecer esos laureles el conjunto de la ciudad de Nueva York, que sí que volvió a llegar a la final en el 94 y en el 99. Frente a San Antonio, en la temporada de lockout. Llegó, no sé si fueron a 5 finales en la década de los 50-60, después estas 2 victoriosas y las 2 siguientes ya con Patrick Ewing como líder en cancha. Bueno, de Boucher anotando. El que no ha vuelto a cancha ha sido Bradley. Stallworth lo está haciendo muy bien. Bill Bradley no está teniendo su día. El senador del estado de New Jersey, actualmente, por supuesto, el que lo fuera. Bueno, pues ahí sí que está. Este es Lucius Allen. ¿Ha habido algo? Pasos de Lucius Allen. 15ª pérdida de balón de Milwaukee Bucks. Así sigue por delante en el marcador. 7 puntitos arriba. Willis Reed tratando de dejar atrás. Salió Alcindor. ¡Qué bien! Estiró su brazo izquierdo. Sí, vale, ¿no? Hasta dónde había llegado Dandridge, de todas formas. Esa extensión de Willis Reed para dejar atrás a Leo Alcindor. Ha vuelto a cancha por las filas de Milwaukee, Bud Boucher. El lanzamiento a tabla que no entra de Leo Alcindor. El rebote es para de Boucher. Riordan. Ahí está Willis Reed totalmente solo. Otra más. Bueno, pues 4 puntos consecutivos para Nueva York. Sí, está claro que estos Knicks necesitaban a Willis Reed, ¿no? Porque en los peores momentos del equipo ha sido cuando Willis Reed estaba más desaparecido, quizás cansado físicamente, iba todo el partido en la cancha, y ha sido el peor momento de estos Knicks en el encuentro. Ahora que ha vuelto a aparecer, pues están igualando un poco más las cosas. Y es curioso que Jabbar no pueda con él, ¿no? Un hombre bastante más alto, más joven, bastante más joven. Pero bueno, Willis Reed tirando de experiencia y de sabiduría. Yo creo que ya anda en torno a 30 puntos. Lleva 21 al descanso y yo creo que 8 puntos ya lleva. Sí, fácilmente. Lo que dicen de más sabe el diablo por viejo que por diablo. Fíjate. Bueno, cómo le mareó ahí a Leo Alcindor, que ni siquiera pudo saltar a tratar de taponar ese balón. Aunque no ha entrado ese tiro de Willis Reed, la verdad es que lo ha vuelto loco, ahí fintando a la derecha, luego a la izquierda, para tener ese tiro cómodo. Y Jabbar o Alcindor, como prefieran ustedes, todavía le está buscando. McLaughlin, que también tuvo su momento de gloria en este partido, hace mucho que no anota. Esto le entraba en la primera parte, ahora no. Se está sufriendo una terrible sequía atacante el conjunto de Milwaukee Bucks. De Boucher se frena, el lanzamiento frontal dentro. Fantástico. Otro lanzamiento que hubiera sido triple para New York Knicks, que se coloca a un solo punto. 8-0 para Nueva York. No se ha estrenado todavía el conjunto de Milwaukee en este último periodo. La pelota es para McLaughlin. El envío para Leo Alcindor. A tabla. No puede hacer nada ahí Willis Reed. El balón de Frazier. Defendido por Oscar Robertson. Ya se ha sentado Lucius Allen. Falta de Robertson. Yo creo que es la cuarta. Tercera para Oscar Robertson. Vuelve a cancha Derek Smith y se sienta Bob Boucher. Esa es la labor que estaban cumpliendo los reservas de Milwaukee en este partido. Solo hay que dar unos instantes de respiro a sus titulares. Ese quinteto titular inamovible formado por Oscar Robertson, Greg Smith, Bob Dandridge, John McLaughlin y Leo Alcindor. Bien, desde la línea ahora Frazier. Qué partidazo hizo Frazier en el 7º partido de la final del año anterior, ese que te comentaba. Impresionante, 36 puntos, 19 asistencias para el actual analista de televisión de los Knicks, de la televisión del Madison Square Garden, que produce los partidos de los Knicks. 36 puntos, 19 asistencias y 12 de 12 desde la línea de personal. Fantástico esa victoria por 113-99 en el 7º partido de las finales del año 70, en la que los Knicks lograron su primer anillo.
De Boucher, lanzamiento muy pasado, acaba en las manos de Liu Alcindor, mete la mano Willis Reed, a punto de forzar la pérdida de balón. Saca de fondo Oscar Robertson. Pone ya la pelota en movimiento para McLaughlin. Liu Alcindor saca la pelota otra vez fuera, bota a Oscar Robertson, trata de dejar atrás a Mike Riordan. El balón para John McLaughlin. Trata de meter presión ahí Stallworth, Oscar Robertson, se frena, acción invalidada, ha habido falta personal sobre de Bobby Dandridge en el bloqueo. Sí que da la sensación un poco Jabbar de Liu Alcindor de estar demasiado relajado, ¿no? Sobre todo en defensa, muy consciente de su superioridad, ¿no? Era un hombre muy tranquilo, de hecho en la celebración de este título estaban en el vestuario celebrándolo todos y él estaba en una esquina, dice, bebiendo una Coca-Cola, mascando chicle y sin hacer demasiados aspavientos. Un hombre que dice que luego encontró la paz en la nación del Islam, el movimiento de Louis Farrakhan y Malcolm X, etcétera, etcétera, cambiándose el nombre, que esa historia que ya hemos comentado antes y que todo el mundo conoce. 85-87, aún a pesar del gran momento de juego de los Knicks, seguía mandando en el electrónico el conjunto de Milwaukee. Está Oscar Robertson sacando para McLaughlin. El lanzamiento que no entra en la lucha por el rebote. Ha habido falta personal de Liu Alcindor. Sí, en la pelea por el rebote con Willis Reed le han señalado falta personal a Liu Alcindor. Y McLaughlin, que no ha perdido el soft touch, ¿no? Ha perdido el toque de muñeca. Lo sigue intentando, pero no con tanta fortuna como en el primer tiempo. El balón es para Greg Smith. Oscar Robertson. La verdad es que el partido ha decaído un poco en cuanto a acierto, ¿eh? Ahora ya no es lo mismo de antes, donde anotaban todos de todos los colores. Y ahora hay más problemas para anotar de los dos equipos. Ahí está el Skyhook. Fantástico. Levantando el balón del suelo y subiéndolo hasta allá arriba, donde solo él llegaba, para conseguir 2 puntos más para Milwaukee, que estaba anotando con cuentagotas en este último periodo y con mucho sufrimiento y esfuerzo aún seguía arriba en el marcador. Qué bien Willis Reed, no consiguió anotar después de hacer volar a Liu Alcindor. El rebote en las manos de McLaughlin. Se apoya en Oscar Robertson por la derecha. Qué bien se frenó el lanzamiento, malísimo en ataque. Yo creo que no le ha tocado, ¿no? No llegaron ni a tocarse. Se le metió debajo precisamente Mike Riordan. Sí, y cuarta falta personal de Oscar Robertson. Problemas para Milwaukee. Sacó Riordan, la pelota es para Walt Frazier. La pelota el 10 de los Knicks, apoyándose en Willis Reed por la derecha, cae al suelo los dos y otra personal en ataque. Bueno, lo que me estoy quedando sorprendido es el respeto por las decisiones arbitrales de los jugadores, ¿eh? Te la pitan, ya se callan. Y cuarta falta personal de Willis Reed, y tiempo muerto. 85-89, Reed y Robertson con 4 faltas personales. El tiempo muerto que ya concluye, aunque ahí insiste Larry Costello, hablando exclusivamente con Bobby Dandridge. Ahora sí les dije ya al resto del equipo, le estaría explicando ya alguna particularidad a su alero. Hablando también solo con un par de hombres, está Barrett Holzman. El marcador sigue siendo favorable a Milwaukee, que vence por 4 puntos, entrando ya en la recta final de un partido que está resultando igualadísimo entre dos de los equipos que estaban llamados a enfrentarse posiblemente en la final de ese año. El que faltó a la cita finalmente fue New York Knicks. Sí que llegó hasta allí para acabar dándose pues todo un lujo victorioso por 4-0, derrotando a Baltimore Bullets, el conjunto de Milwaukee. Uf, ¿no vale? Pues no se la dan. Eso es que estaba en la vertical del aro. Sí. Goaltending, sí. Y al tocar ahí la pelota Greg Smith, invalidó totalmente la acción. Yo creo que entraba además, ¿eh? Sí, me da la sensación de que entraba el tiro de Alcindor. Quiso asegurar ahí Greg Smith y al final acabó restando 2 puntos que podían haber sido perfectamente al casillero de los Bucks. Frazier con de Boucher. Buscaba el bloqueo de Stallworth. Es de Willis Reed. Stallworth, qué bien lo ha hecho. Buena canasta. Stallworth, sí. Que está haciendo un buen encuentro también, ¿eh? Y era un hombre que no. Pues sus promedios eran de pues casi 8 puntos y casi 4 rebotes, pero hoy está haciendo un buen partido.
Gran partido de este reserva de Nueva York. Con dos de los reservas está jugando estos últimos minutos el conjunto de Holzman. Están los titulares Bill Bradley y Dick Barnett en el banquillo. En cancha dice Starbuck que lo está haciendo muy bien y mucho más desapercibido este hombre que sube la pelota, Mike Riordan. La pelota es para Riordan, que no se atrevía a lanzar. El lanzamiento es de Stallworth. Uno más para Stallworth. Partidazo del 9 de New York Knicks. Y empate a 89 en el electrónico del Milwaukee Arena. Los nervios, cuando parecían que lo habían tenido controladito en este arranque de cuarto periodo el conjunto de Milwaukee, al final parece que se están complicando las cosas y que el final va a ser mucho más ajustado de lo que presagiaba el marcador en el comienzo de este último periodo. Hace un golpe en el ojo de Stallworth. Las asistencias del conjunto de Nueva York. No creo que existiera todavía la norma de el jugador que se ha atendido tiene que ir al banquillo. Permanecerá en cancha, dice Stallworth. No, la norma esa de que si un jugador estaba sangrando tenía que abandonar la cancha es bastante posterior. Sí, sangrando es a partir de Magic Johnson, pero creo que ahora también está cuando la atienden a un jugador, tiene que ser sustituido. Falta de Willie Reed, creo que es la quinta, ¿eh? Y de Boucher, que se ha llevado otro golpe también. Sí, en un minuto pues le ha multiplicado el trabajo ahí al médico del equipo de Nueva York. Pero la mala noticia es esa quinta falta personal de Willie Reed. De Boucher, vamos doliéndose mucho de su ojo izquierdo. O de la nariz. Sí, no, del ojo izquierdo. No se quita la mano de esa zona. Pues vaya 15 segundos para los Knicks. Se ha llevado un golpe Stallworth, un golpe de Boucher y quinta falta de Fraser. De Reed, perdón. De Boucher, que no puede continuar. Ha entrado Phil Jackson. Sí, parece que ha sido un golpe con el codo debajo del ojo. Quizás le ha producido un corte. Y ha vuelto Bradley. Que vaya tipín también tenía de jugador, ¿eh? Ahí está de Boucher, doliéndose todavía de su ojo. Debe tener incluso sangre. Sí, sí que tiene sangre. Y han vuelto a cancha Bill Bradley y Phil Jackson. Dick Barnett, condenado al ostracismo en estos minutos finales de este partido. Los tiros libres no era la especialidad de Kareem, ¿eh? 69% esa temporada. Walt Frazier, defendido por Greg Smith. Momento clave, decisivo del partido. Se la juega Smith, el lanzamiento que no entra, el rebote en las manos de Dandridge. Está el juego ya para Oscar Robertson. Del lado de la cancha para McLaughlin. La suspensión en carrera de McLaughlin, con ninguna estabilidad en el tiro. Y fallándolo, por supuesto, Phil Jackson. Bueno, vaya. Phil Jackson, vaya reverso. Yo creo que votó mal y ha ido saliendo de la situación como ha ido pudiendo. Como decía un amigo mío, se echa el balón por detrás y va a buscarla. En vez de tenerla controlada, ¿no? Se echa por detrás y va a buscarla. Y la encuentra y anota esa canasta. Pero bueno, 2 puntos más que ponen por delante a los Knicks, ¿eh? Sus únicos 2 puntos hasta el momento en el partido. Y rebote en defensa para Phil Jackson. Pues su minuto era este, el de Phil Jackson en este partido. Y ahí estaba ahora Walt Frazier, acumulando la posesión de la pelota del equipo de Nueva York. Ahora sí que se apoya en Bradley, que ha salido con ganas, pero sigue sin acierto. La pelota de Oscar Robertson para Bobby Dandridge. Era bueno el pase, pero muy fuerte. No podía ahí Greg Smith. Se están precipitando, cometiendo muchas pérdidas de balón en este último periodo los Bucks, que solo sabían lo que era la derrota una vez esta temporada. En el segundo partido habían perdido ante Detroit. Llevaban ya casi un mes o un poquito más de un mes sin conocer la derrota en la liga. Y vale. Pero que ha sido Phil Jackson. Sí, señor. Phil Jackson. Bueno. Que apenas ha jugado. Solo ha jugado creo que 3 o 4 minutos, ¿no? En el segundo cuarto. Nada. Y ahí está con esa pinta de sheriff. Lleva 4 puntos consecutivos. A punto de anotar el quinto. El primero, jugada de... No pudo hacer jugada de 3. El rebote a las manos de Leo Alcindor. Greg Smith con la pelota. Este es Oscar Robertson. Con Leo Alcindor, defendido por Phil Jackson. El balón de lado a lado de la zona. Greg Smith. La acción estaba ya invalidada. Era el juego interior de Nueva York formado por... Está defendiendo Phil Jackson, ¿verdad? Sí, Leo Alcindor ahora. Sí. Pues el Stallworth, ha habido tiempo muerto
del conjunto de Milwaukee Bucks, que ve como todavía tendría que remontar 4 puntos, pierde 9-3, 8-9. Pues entramos en la recta final de este New York Knicks Milwaukee Bucks del 27 de noviembre de 1970. 97-94 para el conjunto de Nueva York, todavía 3 puntos arriba. Un último periodo que ha tenido realmente de todo. Milwaukee mandaba al principio, después Nueva York. Luego llegó la quinta falta personal de Willis Reed, que fue sustituido por Phil Jackson. Parecía que los Knicks iban a pasarlo mal, pero entonces fue cuando comenzaron a irle mejor las cosas. Y estamos en esta recta final del partido con 3 puntos de ventaja para el conjunto que entrenaba Red Holzman. Ya han vuelto de Boucher, ya ha vuelto a cancha. Ahí está de Boucher. Y Willis Reed también. El lanzamiento es de Stallworth. Fantástico Stallworth, apareciendo en los momentos clave y sorprendiendo a todo el equipo de Milwaukee. Está Robertson, que ha agotado botes, se ha metido en un lío. Se la quita Walt Frazier. Pero vamos a ver qué han señalado personal de Frazier. Quizá deberían haber aguantado ahí la presión y tratar de quitarle la pelota de las manos a Robertson. Bueno, al final salto. Pero fíjate lo que era Holzman, ¿eh? Fíjate los minutos tan intensos y tan buenos de Phil Jackson y sobre la propia banquillo, ¿eh? Sí, no le ha temblado ahí el pulso para tomar esa decisión. Leo Alcindor. Balón fuera, McLaughlin. Pues todo lo que acertó en el primero y segundo cuartos lo está fallando ahora en el segundo tiempo. Ataque de Bobby Dandridge. Fíjate, McLaughlin, que yo creo que en la primera parte ha hecho 6 de 7 en tiros de campo y en la segunda ha hecho 0 de 7 en tiros de campo fácil, porque yo creo que no ha anotado ninguna canasta, ¿eh? Yo no y todo ha sido fallos, ¿eh? Una penetración por la izquierda, pero ya no sé si fue en el tercer cuarto o en el segundo. Y ojo que Nueva York se va por 5 puntos y si anotan esta... Vamos a ver, los Bucks pueden perder este encuentro. El balón de Boucher para Willis Reed. La suspensión, la media vuelta, fantástica. ¿Y en qué momento? Y totalmente con Leo Alcindor encima. Está diciéndole Reed a Alcindor: mira, chaval, tú vas a ser muy bueno, vas a ser de los más grandes, pero aquí ahora mando yo. Sigue siendo un chaval todavía. Sí. Y tienes mucho que aprender, ¿no? 101-94. A pesar de que al final se llevase el título Jabbar, ¿no? O Alcindor. Pero en el día de hoy, en este encuentro, está poniendo los puntos sobre las sillas. Sí, los enfrentamientos particulares de esta temporada entre Nueva York y Milwaukee salió bien parado el conjunto de Nueva York. Ya les hemos dicho que en el segundo partido que jugarían justo al día siguiente de este, en el Madison Square Garden, la victoria iba a ser para los Knicks. Y en el de este ya se pueden empezar a imaginar que el mejor colocado en la recta final son los Knickerbockers de Red Holzman, y que era el equipo que se iba a llevar la victoria. Esas pequeñas batallas que ganaba Nueva York, la victoria final, y el anillo acabó siendo para Milwaukee Bucks. El rebote en ataque de Willis Reed. Bueno, pues si faltaba la puntilla, ahí está. Yo creo que le pegó un pequeño empujón en el tiro libre ahí a llevar lo suficiente para desequilibrarse. Jabbar no estuvo demasiado atento y en vez de ir a cerrar al hombre fue a por el balón. Y otro rebote más para Willis Reed y otra canasta más para los Knicks, que ya ponen 9 puntos de diferencia en el marcador. Lo que te decía antes, Reed diciéndole a Jabbar: mira, chaval, tú eres muy bueno, vas a ser la bomba en esta liga, pero de momento aquel más listo de la clase soy yo. Willis Reed ya superando los 30 puntos. Abdul-Jabbar también por encima de esa cifra. Estamos ya en los últimos segundos del partido. La ventaja es de 9 puntos para el conjunto de Nueva York. Milwaukee Bucks, que parecía ya que iba a cosechar su segunda derrota de la temporada, después de aquella primera en el segundo encuentro, en el que además cayó por un apretadísimo 115-114 frente a Detroit Pistons. Y eso que Jabbar ha hecho un buen partido también hoy, ¿eh? Estará por encima de los 30-32 puntos seguro, ¿eh? Sí, pero no ha sido números. Sí, en sus números. Pero no ha sido suficiente. La verdad es que los Knicks lo han pasado muy mal. Ha habido un momento que estaban muy perdidos dentro de la cancha, con Milwaukee, pues bueno, yendo hacia adelante, anotando fácil, sobre todo de la mano de Oscar Robertson, empujados por el público. Pero en cuanto ha vuelto Willis Reed y ha puesto un poco de orden con Walt Frazier, se han venido abajo. El rebote para Walt Frazier. El partido ya
totalmente vendido. La victoria para el conjunto de Nueva York, ya dejando pasar los últimos segundos los dos equipos. El conjunto de Red Houseman dominaba por 9 puntos después de haber hecho una gran recta final de partido. La bocina a punto de sonar en el Milwaukee Arena. Ahí está la bocina que indicaba el final del encuentro, la victoria para New York Knicks, que cortaba así la racha de 16 victorias consecutivas de Milwaukee Bucks por 103-94. Por nuestra parte ha sido todo. Sigan enganchados al baloncesto en NBA Plus. Hasta entonces, un saludo.